Nosotros hasta ahora, en integrales, ¿no? Cuando hacemos una integral, ¿qué obtenemos como respuesta? O sea, ¿cuál es la respuesta de todos los ejercicios que venimos haciendo hasta ahora? Una primitiva. Bien. O sea, la integral de f de x nos está dando como resultado f grande de x más c, ¿no? Que es una función. La función primitiva de f, ¿no? Bueno, acá en este tema vamos a calcular también la primitiva, pero entre dos límites. Y el resultado va a ser k. ¿Qué es este k? K representa el área bajo la curva de la función. Ahora bien, este k puede representar dos cosas distintas. Igual. K puede ser k perteneciente a reales o k perteneciente a reales positivos, dependiendo del tipo de ejercicio del que nosotros estamos hablando. Entonces, el resultado en esta parte de la materia, o sea, ahora, va a ser una constante. Y dependiendo del tipo de ejercicio que sea, o sea, dependiendo del tipo de ejercicio que a vos se te plantee, el resultado puede ser una constante perteneciente a reales o una constante perteneciente a reales positivos. La diferencia entre esto es si se te pide calcular la integral definida, nada más, o calcular el área. Vieron que el tema de hoy se llama integral definida y cálculo de área. Entonces, si se te pide la integral definida, el resultado puede ser cualquier número real. Pero si se te pide el cálculo de área, el resultado tiene que ser un real positivo, porque las áreas son magnitudes físicas, no pueden ser negativas. Ahí radica la pequeña diferencia. Igual a esto lo vamos a ver más en detenimiento más adelante. Por ahora vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que representa K en sí? Dijimos el área bajo la curva. Digamos que yo tengo esta cuenta, ¿no? De 2 a 5 del seno de x más 2.
Si yo resuelvo esta cuenta, o sea, si yo hago esta cuenta de acá, el resultado es 5,3002. Por ahora no se preocupen cómo se hace la cuenta ni nada, sencillamente sepan que se hace, que da eso. Y ahora, ¿qué representa esto? O sea, ¿qué es lo que representa este 5? Bueno, la función es más o menos así. Acá está 2, acá está 5, y lo que representa esta cuenta es el valor de este área sombreada. ¿Se entiende? O sea, el área que está bajo la curva de la función. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ahora bien, ¿se puede calcular en todo momento la integral definida? No. Hay ciertos momentos donde no vas a poder o ciertos momentos donde da infinito directamente y no hace falta calcularlo. Primero que nada, para que la integral se pueda calcular y te dé un número real, el área tiene que ser acotada, o sea, tiene que estar cerrada. Y ahora, dentro de las áreas cerradas, pueden pasar varias cosas. En principio, si tu área está cerrada y tu función es continua, por ejemplo, este caso, que la función es continua en su recorrido y el área está definida cerrada, este es el caso de recién. Se va a poder calcular sin ningún problema. O sea, esto es una integral definida, normal, tranquila y de toda la vida, como la que van a tener ustedes en el examen. Si el área se cierra y la función es continua, no hay problema. Ahora, ¿en dónde tampoco hay problema? Si vos tenés una función, por ejemplo, hoy no está queriendo colaborar el fibrón, ¿eh? Por ejemplo, tengo una función armada de esta forma. Y yo la limito entre estos dos valores. ¿Se puede calcular el área? Y sí, se puede. No habría ningún problema. ¿Por qué? Porque la función, aunque tenga saltos, sigue estando, no sé, perdón, no tiene cortes graves dentro del área. O sea, si yo calculo esta parte y calculo esta parte, el área que me da acá, el área que me da acá, el área que me da acá, la suma termina siendo el área total. ¿No? O sea, cuando la función tuviera forma continua, o sea, fuera continua dentro del intervalo, o cuando la función tuviera saltos finitos, la función va a poder seguir siendo integrable. O sea, el área se va a poder seguir calculando, porque es un área cerrada entre,
entre una parte acotada. O sea, no hay problema acá. ¿Cuándo es que surge el problema? Por ejemplo, si vos tenés esto, la función de tipo 1/x, por ejemplo, y vos querés calcular desde 0 hasta un número. Por ejemplo, de 0 a 3. Acá no se puede calcular el área. ¿Por qué? Porque el área no cierra. O sea, el área continúa abierta. Si vos te fijas, esto se va a ir acercando, 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 pero nunca va a llegar. Entonces, como el área no se va a cerrar, vos no podés calcular el área comprendida, porque siempre va a haber un poquito más que no estás calculando. Igual, estos casos sí se pueden resolver, pero no con las integrales definidas que nosotros conocemos, ni las que vamos a ver. Se pueden resolver con un tipo de integral definida diferente llamada integral impropia. O sea, esto, entre 0 y 3, por ejemplo, que es el caso que dijimos, es una integral impropia. Pero, ¿esto quiere decir entonces que la función 1/x nunca se va a poder calcular? En absoluto. Si vos definís así, por ejemplo, entre 2 y 3, ahí sí, este área está cerrada, es continua y es calculable. No se puede calcular entre 0 y 3 porque hay una asíntota, pero sí se puede calcular entre 2 y 3 porque es continua. ¿Se entiende? O lo mismo, se puede calcular del otro lado, de la parte negativa también. O sea, esto sí se puede calcular. Es una integral definida. Entonces, depende de vos donde mires, vas a tener que comprobar si la función es continua o no. Igual no se preocupen porque nosotros les vamos a dar todas funciones continuas, ¿eh? O sea, no les vamos a dar ninguna función que tenga este problema. Porque claro, no la van a poder resolver. ¿Y qué pasa con las funciones que quedan abiertas? Bueno, sencillamente dan infinito. O sea, las funciones que quedan abiertas dan infinito. No hay mucho que decir. También se puede analizar esta función desde 0 desde 3 hasta infinito, ponele. Y como es convergente, te va a dar un número. Pero necesitas otra vez la integral impropia. Donde se mete el infinito, tenés impropias. Si se mete el infinito por arriba, tenés impropia. Y si vas a infinito por el costado, también hay impropia. Pero bueno, como nosotros no las vamos a ver, nuestras áreas se van a enfocar en áreas cerradas. Y específicamente nos vamos a enfocar en este tipo de áreas y no en este. Si no, el curso se alargaría como 6 clases más. Y no tenemos tiempo. Bueno, breve contexto histórico. Si vos tenés un cuadrado, ¿cómo le calculás el área de un cuadrado? Bueno, el área de un cuadrado se puede calcular con geometría diciendo que es el lado al cuadrado. En un rectángulo, el área de un rectángulo es base por altura. Entonces yo multiplico la base por la altura, obtengo el área. De un triángulo,
El área es base por altura entre 2. Es el área del rectángulo, pero partida entre 2. Y de un círculo, el área es pi por radio cuadrado. La radio se quiere con minúscula. Ahora, la pregunta es, si yo tengo este área, ¿cuánto vale ese área? Entonces tendríamos que decir, bueno, como área, el área se calcula con fórmulas, habría que ver qué figura geométrica es. ¿Y qué figura geométrica es esta cosa? No es ninguna. O sea, en sí no es ninguna figura geométrica. Así que, nada, no podemos hacer nada. Ven claramente que no es un cuadrado, un rectángulo, un círculo ni un triángulo. Bueno, pero yo puedo agarrar y forzar la figura como a mí se me cante. Yo puedo, por ejemplo, decir que esto voy a convertirlo en una de estas figuras. Ahora la pregunta es ¿cuál? Bueno, no me conviene el cuadrado porque el cuadrado me exige que los dos lados sean iguales. Y a veces, y esta función, por ejemplo, no tiene los dos lados iguales. Me convendría más usar algo que sea más fácil de convertir, porque si a esto yo le muevo una de las variables, la otra la tengo que mover también. Entonces el cuadrado es complicado. ¿Puedo descomponerlo en triángulos? Sí, puedo descomponerlo en triángulos, pero la verdad que el área del triángulo es el área del rectángulo cambiada. Entonces, me conviene usar el área original esta, que tiene menos complicación, no está dividido por 2. Y círculos se descarta automáticamente porque la geometría circular es horrible. O sea, no creo que a nadie se le haya ocurrido meter círculos acá porque ni siquiera cierra por ningún lado. Entonces vamos a convertirlo en un rectángulo. Ahora, para que yo pueda convertir esto en un rectángulo, ¿qué tiene que tener? 4 ángulos rectos. Eso es un rectángulo. Si me fijo, esto de acá es un lado recto, esto también y esto también. Lo único que me falta es una tapa. Y yo puedo cortar acá, ¿o no? Puedo cerrar mi cuadrado ahí, o sea, mi rectángulo ahí. Este lado, ¿cuánto me diría? Y es de un x al otro. Es un delta x, ¿o no? De un lado al otro del eje x, ¿qué se obtiene? El llamado delta x. ¿Y la altura cuál es? Y si yo voy a cortar acá, esta altura tiene un valor fx. Entonces, ¿cuánto valdría el área? El área de ese rectángulo valdría fx por delta x, ¿o no? Base por altura. Si hago la cuenta voy a obtener el área. Y listo, ¿o no? Ya lo habría calculado. Bueno, sí, pero no. Porque en realidad, si vos te das cuenta, ¿calculaste cuánto vale el área? Sí, lo tenés dentro del cálculo. Pero también te quedó una parte blanca que no tenía que ir.
O sea, esto es área más sobrante. Y vos no querías área más sobrante, vos querías el área exacta. ¿Cuánto vale? Pero ya vamos teniendo una aproximación. Es una aproximación. No es para nada exacta, pero es una aproximación al fin y al cabo. Ahora bien, si vos, en vez de tener un solo rectángulo, tuvieras más, ¿se podría aproximar más? Y fíjate, si vos tenés esto para integrar y de pronto trazas un rectángulo, dos rectángulos y tres rectángulos, vos tendrías acá un área 1, un área 2 y un área 3. Ambos calculados de la misma manera. En este caso, el área total sería la suma de las tres áreas, ¿no? ¿Y cómo se escriben estas áreas? El área total sería el f de x1 por delta de x1. Primer área más f de x2 por delta de x2. Segundo área más f de x3 por delta de x3. Tercer área. O sea, cada una sería el equivalente, pero desarrollado, ¿no? ¿Lo van viendo? Y ahora, en matemática, cuando nosotros tenemos sumas de cosas que son iguales, bueno, sumas de cosas que son en realidad parecidas, porque si son iguales solamente hacemos la suma, se usa un término para cortarlo. La sumatoria desde igual 1 hasta n de el valor f de xy por delta de xy. Esto es esto, pero resumido en el término general. O sea, si vos cambias la i por 1, te queda x1, x1. Si cambias la i por 2, x2 y 2. Y así te va quedando cada vez que vos cambies, hasta el valor que vos quieras, hasta n, te van quedando estos términos. Y la operación que hay entre ellos se la suma. Por eso el sigma, sumatoria. Igual no se complique mucho con esta notación, no vamos a ver sumatorias, ¿eh? No se va a ver el tema, sencillamente es para que sepan que existe este término. Si ven el sigma este grande, quiere decir que va sumando los términos. Si hay un pi grande, quiere decir que se va multiplicando, es el progresorio. Este es el sumatorio, su nombre lo indica todo, es el sumatorio. Se suma. ¿Hasta acá tenemos alguna duda?
Ok. Bueno, ahora, esto está bien, pero todavía falta. Porque piensen que yo voy a ir achicando, si voy achicando los rectángulos, cada vez voy a tener más precisión o no. Si hasta ahora me viene siguiendo la novela, sabemos que mientras más rectángulos vaya poniendo, más preciso va a ser. Entonces, si yo voy llenando todo con rectángulos, cada vez más chiquitos, voy a tener una medición cada vez más precisa, ¿o no? Pero pasa algo. Fíjense que mientras más rectángulos pongo, ¿qué le pasa a la base? O sea, el delta de x. ¿A dónde se va acercando? Si yo pongo cada vez más rectángulos. El delta de x parece que se va acercando a cero, ¿o no? Mientras más rectángulos yo ponga, más chica es la base. O sea, la base más se acerca al cero. Pero hay un problema, la base no puede valer cero. O sea, un rectángulo es una figura bidimensional cuya base es distinta de cero. Porque si la base del rectángulo es igual a cero, el resultado es una línea. Y las líneas no tienen área, porque son objetos unidimensionales. O sea, solamente tienen altura. Entonces, como la base no puede ser cero, lo que yo voy a plantear es que la base va a tender a cero. Y sí, bienvenidos límites. Porque si ya era complicado, podemos complicarlo más. ¿Por qué no? Entonces, si se calcula el límite cuando delta de x tiende a cero de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de xy por delta de xy, ahora sí vamos a obtener lo que he llamado mi. Mi representa esto, la suma de todos los cuadrados superiores a la curva. La suma de todos los cuadrados superiores a la curva. Porque, claro, nos estamos pasando de la figura, estamos por arriba de la figura, ¿no? Pasamos. Entonces, mi es eso, la suma de los cuadrados superiores. Y esto vos lo podés volver a hacer. Porque claro, con la suma de los cuadrados superiores, ¿a vos qué te quedó? Tenés el área, pero sigue contaminada por el sobrante. O sea, el excedente sigue existiendo. ¿Lo ves? Está ahí. Entonces, vos seguís teniendo un área que es imprecisa. No podés decir que MI es el área, porque no lo es. Es el área más sobrante. Pero, si haces exactamente la misma cosa, con exactamente el mismo gráfico, pero en vez de ir y pasarte por arriba, te quedás corto y vas por abajo, hasta que te chocas con la figura, esto de acá es lo mismo, pero por abajo. Así que calcularías el límite cuando delta de x tiende a cero, de lo mismo, y obtendrías el mi, que es la suma de los cuadrados menores. Y ahora, la suma de los cuadrados mayores te dan excedente.
Y la suma de los cuadrados mediales te daban faltante. Lo que queda entre el MI y el MI, ¿qué es? El área. Porque claro, si vos neteas los dos, agarrás el más grande y le restás el más chico, vas a conseguir el área entre medio. Ahora bien, para que se hagan una pequeña idea, calcular esto es un infierno. ¿Existen fórmulas para las sumatorias? Sí, pero es feo. Y más feo cuando tenés que agarrar el límite y después de hacer la sumatoria que es fea, aplicarle el límite que es aún más feo. O sea, hacer esto es una tortura. Y es difícil ya cuando la función es x o x cuadrado. Si la función es logaritmo, ya hay veces que no se puede hacer directamente. Y esto que ven acá, es lo que es la interpretación de Riemann de la integral definida. O sea, es una de las interpretaciones que hay. Porque antes de que existiera el cálculo, ¿se acuerdan? El cálculo es límites, derivadas e integrales. O sea, antes que existiera eso, que existieran los límites, que existieran las derivadas, que existieran las integrales, esto se hacía más o menos así, sin el límite, porque no existía. Entonces, podía venir un griego cualquiera, de esos antiguos de cuando existían cuando agarraban y hacían todo con triángulos. Podía venir un griego y sumarte los cuadraditos a mano, y entonces hacer el neteo para que te quede el área. Y más o menos se aproximaba. Después, con la invención del límite, ya esto evolucionó, por suerte. Y no es tan difícil. Porque les digo, esto en serio es difícil, incluso cuando la función es fácil. Eh, y como les dije antes, también esta es la interpretación de Riemann. Es una de las interpretaciones. Porque después hay otras. Mismo hay otra que lo que dice es que en vez de usar los rectángulos como los estás usando, los uses así. Vayas armando rectángulos de misma altura, pero que le vayas cortando la base y te va a dar lo mismo. Y sí, puede ser. También es lógico. Si en vez de hacer los rectángulos parados, los haces acostados, te va a terminar dando lo mismo. Depende de quién lo quiera hacer. Pero bueno, el tema es que esto que vos tenés acá, o sea, el límite cuando delta de x tiende a 0 de la sumatoria de igual 1 hasta n de f de x y por delta de x y, es lo mismo que calcular la integral definida desde a hasta b de f de x. Entre esto y esto, o sea, acá en este paso del igual, hay un salto que necesitamos matemática más avanzada para entenderlo. Ustedes simplemente créanlo. O sea, por ahora síganme el hilo, crean en esto. Hay matemáticas muy oscuras detrás de todo esto. De esas matemáticas que a nadie le gustan, bueno, eso.
el puente que une estas dos cosas es complicadísimo de explicar y no es el objetivo del curso este explicar. Sí. Sencillamente crean que esto es verdad y lo que dice es que todo este cálculo de área que vos venías haciendo ahora se puede calcular con esta cosa. ¿Bien? Lo tomamos, lo creemos y si alguien quiere profundizar un poco más, en libros avanzados de cálculo integral pueden encontrarlo. En los libros básicos te lo ponen así como igualdad y créetelo. Pero si vas un poco más atrás, en libros de cálculo, sí, cálculo numérico o de cálculo integral, ahí vas a ver, vas a sufrir con esto. Pero vas a entender dónde sale. Entonces lo que a mí me están diciendo que es, pues ahora vamos a lo que sí es cosa de nuestra materia. Porque esto era contexto histórico, les dije. Vamos entonces a que esto me resuelve áreas. Entonces, quiere decir que si yo planteo una figura, me va a poder calcular el área usando esa cosa. Bueno, vamos a comprobarlo. Hagamos un poquito de geometría analítica. O sea, vamos a hacer un poquito de... Vamos a crear un cuadrado dentro de este plano. Sabemos que un cuadrado es una forma unidimensional, bidimensional, así que se puede crear dentro de un plano de ejes coordenados. ¿Cómo creamos un cuadrado? Bueno, es fácil. Primero, ya tenés dos de los lados del cuadrado ya hechos. O sea, la base del cuadrado ya está y la altura del cuadrado ya está. Lo que hay que hacer es crear el borde hasta por arriba. Creamos una función llamada, no sé, igual 1. O sea, creamos una función igual 1, que va a ser mi eje. Y cortamos acá en 1. De 0 a 1 sería la base. Y ya tenemos armado un cuadrado. Sí, vos pensabas que matemática era solamente números. Bueno, ahora te creamos cuadrados dentro de ejes coordenados. Porque sí, porque se puede. ¿Cuánto es la medida de este lado? De 0 a 1 hay 1. ¿Y cuánto es la medida de este lado? Es 1. Base por altura, 1. O bueno, lado cuadrado, 1. Da igual. Ahora bien, esto está muy lindo, pero es geometría básica. Ahora vamos a ir a lo que a nosotros nos interesa, integrales. ¿Cuál es f de x? O sea, ¿quién es f de x? Es la función que nosotros creamos, igual 1, porque los otros son los ejes. Entonces, vas a tener la integral de 1. ¿Y desde dónde hasta dónde va? De 0 a 1. Entonces la integral va a ir de 0 a 1. Esto no se preocupen, después lo voy a explicar paso por paso. Todavía no expliqué ni cómo se llaman. Por ahora síganme el hilo y créanme las cosas que voy poniendo. Ahora vamos a definir todo. ¿Cuál es el resultado de la integral de 1? ¿Cuál es la primitiva de 1? X. Y ahora, si yo evalúo a la primitiva en 1 y después la evalúo en 0, me quedaría 1 menos 0. O sea, 1. 1 es el área. Y fíjense que en efecto, 1 es el área. Y ya está. Ahí tenés el área calculada con geometría y con integrales.
¿Ves que da lo mismo si la calculas usando la primitiva o si la calculas usando las fórmulas clásicas? Bien. Bueno, una vez ya planteada esta igualdad, podemos ir directamente a resolver figuras más complicadas. Porque si las figuras simples se puede calcular usando la primitiva, las figuras complicadas también. A partir de ahora, la geometría deja de tener tanta relevancia en dos dimensiones para tener importancia en lo que es las integrales. Mismo, las integrales permiten convertir áreas en números. Les permite convertir esto en un número calculable fácilmente con una expresión, siempre y cuando conozcamos la ecuación del área. Y ahora, las áreas irregulares no tenemos que andar creando fórmulas mágicas, sino que directamente creamos la integral y ya está. Ahora vamos a definir un poquito las cosas para poder empezar con el tema. Y vamos a empezar por definir estos numeritos, A y B. A y B son los llamados límites de integración. Se cumple que A y B pertenecen a reales y además se cumple que A menor que B. O sea, el valor de A es menor que el valor de B. Estos valores de AB se hallan sobre el eje X. O sea, son límites del eje X. Y se escriben normalmente entre intervalos, que es el intervalo de integración. Entonces yo te digo que es de 2 a 3, vos podés entender que es de 2 a 3 en X. En caso de que A y B fueran iguales, el resultado de la integral da 0. Porque estarías integrando desde un punto hasta sí mismo. O sea, te estarías integrando nada, una línea. En cambio, si es de A a B, ahí estás integrando todo un espacio entre los dos. El resultado de esta cuenta es la primitiva entre AB. O sea, integrás como veníamos haciendo hasta ahora, calcular la integral normal y te queda entre AB. Esta línea vertical se añade para indicarte que todavía no aplicaste los valores. Y acá se aplica lo que se conoce como segundo teorema fundamental del cálculo integral, o sea, de cálculo de integrales. También conocido como la regla de Barrow. Barrow lo que dice es que tenés que aplicar f valuada en b y a esto restarle f valuada en a. En principio existen dos reglas fundamentales que nosotros estamos usando. La primera eh,
El primer teorema fundamental es el que te relaciona derivadas con integrales. O sea, es el que venimos desarrollando hasta hoy. El primer teorema fundamental del cálculo integral es el que relaciona derivadas con integrales. Y el segundo es la regla de Barrow. O sea, el primero ya lo veníamos viendo y este es el segundo. Y el resultado de esto es K, que es el área esta que venimos diciendo desde el principio. Es importante remarcar que no se añade el más C. O sea, no se añade el más C cuando integras, en este caso, porque el más C va a terminar cancelado. Suponete que vos dijeras que esto es f de x más c. Entonces, ¿cuál sería el resultado? F de b más c menos f de a más c. Siendo esto f de b más c menos f de a menos c. O sea, f de b menos f de a más c menos c. Y se cancelan mutuamente, dejándote f de b menos f de a. ¿Qué es esto? O sea, como la constante se va a terminar cancelando, no hace falta que la añadas. Sencillamente es eso. Y límites de integración. Límites de integración. A ver, son los bordes en los que estás integrando. Le pusieron un nombre lindo nada más para que suene interesante, pero son los dos bordes del intervalo, nada más. Eh, bien. Bueno, ahora vamos a lo importante. O sea, ya definimos todo esto, ahora vamos a ver qué efecto tiene esto cuando queramos trabajar. Eh, hay tres tipos de enunciado, con tres tipos de resultado distintos y tres tipos de procedimiento distintos. De esto nos vamos a enfocar más que nada en el tercer tipo, pero bueno, para que quede claro para el futuro si les aparece alguna integral en sus cálculos, sepan cómo se resuelven. Hay tres tipos de resultados. El primero es cuando se te pide calcular.
O sea, en este caso, vos estás haciendo un ejercicio o lo que sea y te piden calcular esto. El resultado de esto, de este primer tipo de ejercicios donde se te pide calcular una integral definida ya armada, te da esto así y tenés que calcular, es k perteneciente a reales. O sea, cuando se te da la integral para resolver como elemento, o sea, no se te está pidiendo nada, solamente que calcules, como un elemento más de las cuentas, k pertenece a reales. O sea, acá puede ser cualquier cosa. No hay una limitación acá. El segundo tipo de ejercicios es donde se te dice calcular el área definida por la integral. O sea, el área que representa esto. En este caso, cuando se te habla del área, K pertenece a R positivo. O sea, no puede ser negativo, porque es un área. Ya no es más un instrumento así de la aritmético. Ahora tenés que resolver el área. Tenés que tener cuidado donde estás integrando. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Está dentro? ¿Está acá la diferencia? No, está acá. En lo que se te pide. Y como tercera opción, tenemos la que se les va a evaluar a ustedes y la que vamos a tener más a menudo, que es calcular el área de la región comprendida entre F y G. ¿Sale? Normalmente es lo que se les va a pedir a ustedes, calcular el área de la región comprendida entre F y G. Vamos a ver igual un ejemplo de cada una, así ya vamos avanzando. Primero vamos a empezar con esta, cuando se pide calcular, nada más. Por ejemplo, si yo te pido que calcules la integral definida, ¿no? Se te pide solo calcular. En este caso no hay que analizar nada, sencillamente hay que aplicar la regla de Barrow. O sea, integramos x cuadrado entre 2 y resolvemos. Esto nos quedaría 1 al cuadrado entre 2 menos 0 al cuadrado entre 2. Y esto queda un medio.
¿Qué es el resultado final? Normalmente el ejemplo que se da acá em, es el de pensar lo siguiente. La función es esta. Esta es igual a x. Vos estás calculando hasta 1, de 0 a 1. Estás calculando esto. La idea es que vos lo que estás calculando acá es ponele que te fueras de tu casa a la costa de vacaciones, ¿no? Ahora que estamos ya por fin de año. Ponele que te vas de vacaciones y te vas de tu casa a la costa. Bueno, el recorrido que vos hiciste, el área que vos calculaste, es lo que representa eso. Es el un medio. No se le suma 1 al x cuadrado cuando se integra. ¿Qué? O sea, acá vos me decís 1 más o allá. O sea, la integral se hace de acá a acá. La integral de x es x al cuadrado entre 2. Vos después de acá a acá lo que haces es sustituir, no integrás. O sea, la integral se hace cuando hay el símbolo del integral y el diferencial. Esto ya lo veníamos viendo. Una vez que vos integraste, esta es la primitiva, y a la primitiva le evalúas. Bien. Segundo caso. O sea, segundo tipo de integral. Tenés de menos 1 a 0, ponele, de x. Cambiamos los límites de integración nada más. La función sigue siendo la misma. Entonces, x al cuadrado entre 2 sigue siendo la primitiva. Cuando haces la regla de Barrow, te queda 0 al cuadrado entre 2 menos menos 1 al cuadrado entre 2. Si haces esta cuenta, el resultado queda menos un medio. Y al principio podría estar tentado a decir que está mal, pero no, está bien, el resultado es correcto, porque a vos se te pidió calcular esto, nada más. No se te pidió encontrar el área, ni nada. Sencillamente te pidieron calcular esa integral. Para entenderlo, vos lo que estás calculando es esto, el área esta de acá abajo. Y es como si vos, en vez de estar yendo a la costa, estás volviendo de la costa. O sea, estás haciendo el cálculo contrario en este caso. Vos te fuiste a la costa, estuviste, no sé, un mes de vacaciones, y cuando volvés, estás recorriendo el área en el sentido opuesto. Entonces, esto es como volver de un lado. O sea, sería el recorrido pero en sentido inverso, en este caso. Es medio agarrado con pinzas, pero bueno, nada, créanlo, funciona así. Vos estás recorriendo el área en sentido contrario. No es que el área sea negativa, sino que es el área en sentido contrario. Y ahora, la tercera posibilidad es la que todos están pensando. Cero. O sea, si yo calculo un área positiva y un área negativa y las resto entre sí, me va a dar cero. Sí o sí, necesariamente.
Segundo tipo de ejercicio. O sea, porque este era el primer tipo de ejercicio. Segundo tipo de ejercicio. Se te pide calcular el área representada por esto. Ahora sí, cuando vos vas a calcular el área, lo primero que tenés que fijarte es qué le pasa a la función. O sea, antes de hacer todo esto, vos tenés que venir acá y ver dónde está el área a calcular. ¿El área a calcular está por encima o por debajo del eje? Si vos te fijas, en este caso, el área a calcular está por encima del eje. Por lo tanto, no hay que hacer nada. Sencillamente, calculás tranquilo y el área representa el 1/2. El 1/2 representa el área comprendida por la función. ¿Bien? Entonces, si vos tenés que calcular el área representada por esto, ahí sí, primero vas al gráfico y después vas a la función. En el primer caso no pasa nada, porque el área está por encima del eje, entonces no hay que hacer nada. Sencillamente se calcula como viene. En el segundo caso, acá tenés que ver dónde está el área. Si vos te fijas, está acá, la parte de abajo. Como está la parte de abajo, yo voy a querer tener el valor del área sin su signo, porque el signo me va a dar negativo por estar por debajo del eje. Entonces vamos a añadir un módulo a todo. O sea, la parte que esté por debajo del área le añadimos un módulo. ¿Para qué? Para que me dé el valor absoluto del área, sin su signo. Igual el valor absoluto no molesta en absoluto, la redundancia, porque se aplica al final de todo el ejercicio. O sea, vos trabajás normal y acá te queda el módulo de -1/2. ¿Y cuál es el módulo de -1/2? 1/2. Bueno, o sea, se trabaja normal hasta el final. Y en el final vos decís que es el valor absoluto de ese área. Porque en sí es el área negativa, pero no es otra cosa que el área positiva. Y ahora, sabiendo que la parte positiva la tenés que calcular normal y la parte negativa la tenés que calcular en módulo, ¿qué pasa cuando a vos se te presenta un ejercicio de esta forma? Porque en este caso, si te das cuenta, la integral tiene una parte por encima y una parte por debajo. Tiene las dos. O sea, de -1 a 1 tenés las dos partes. Una que está por abajo y una que está por encima del eje. ¿Cómo haces? Bueno, es fácil. Separas la integral. O sea, en este punto, que es donde se corta, cortás la integral. Y tenés que hacer dos áreas. Un área que vaya de -1 a 0 y un área que vaya de 0 a 1. Entonces, ¿qué planteas? Que esto es igual a plantear -1 a 0 de x más 0 a 1 de x. Y a la parte que está por debajo, -1 a 0, le aplicas el módulo. La parte que está por encima, ¿no?
Los resultados ya saben cuáles son. Módulo de menos un medio más un medio. ¿Que esto cuánto da? 1, que es el área total. Bien, vamos con el tercer tipo, que es, como le dije, lo que más se les va a evaluar a ustedes. Vamos a usar un ejemplo. Tenemos dos funciones y hay que hallar el área que está encerrada entre ellas. Primeramente, lo que puedo hacer es mirar el gráfico. O sea, mirar la gráfica de las dos funciones a ver qué pasa. Si yo analizo, la gráfica de la primera es la de una función lineal positiva que pasa por menos 1. ¿O no? Es una función lineal con pendiente positiva que pasa por menos 1 de ordenada. Tendría esa forma. En cambio, la otra es una función cuadrática positiva que pasa por menos 3. O sea, tiene signo positivo porque no tiene nada y pasa por menos 3, que es la ordenada del origen. Entonces tendría esas dos funciones. Si yo uno los dos gráficos en uno solo, veo que una pasa por menos 1 y tiene pendiente positiva y la otra pasa por menos 3 y tiene forma de U. Entonces debería haber dos intersecciones y un área que se encierra. Para que esto sea verdad, yo tengo que comprobar que hay dos intersecciones. Y para eso las igualo a las dos funciones. Despejo. Me queda esto. Y si calculo la resolvente, queda x0 menos 1 y x1 igual 2. Siendo dos intersecciones como habíamos predicho. Entonces, una vez que ya dijimos cómo es el área, dónde está el área, entre qué valores está el área, nos queda definir quién es el techo y quién es el piso. Porque para poder resolver estos cálculos de área,
yo necesito saber quién es la función que está por encima y quién es la función que está por debajo. Porque a mí lo que se me pide es que arme la integral definida desde x0 a x1 de techo menos piso. Obviamente techo y piso son nombres que le damos nosotros, ¿no? Techo va a estar representada por la función de mayor valor y piso por la de menor valor, obviamente. Esto se puede ver de dos maneras. La primera, la analítica. Sabemos que de -1 a 2 hay área. Entonces tomo un valor intermedio, por ejemplo el 0, y lo reemplazo en ambas. Siendo f de 0 -1 y g de 0 -3. ¿Quién es más grande? -1, techo. Y la otra, piso. Entonces, el área, ¿cómo quedaría definida? De -1 a 2, que son los límites de integración, del techo menos el piso. Otra forma de verlo es, por ejemplo, si acá dibujamos una personita, vemos que la personita tiene como techo a la función lineal y como piso a la función cuadrática. Y ya está, no hace falta hacer todo este cálculo, este Bolzano 3.0. Una vez que definimos, como quieran, miraron el gráfico o miraron la parte analítica o hicieron lo que hicieron, una vez que definimos esto, ¿qué hacemos? Y calculamos la primitiva. Esto se puede resolver, no hay ningún problema. ¿Cómo es que esto tiene sentido? Bueno, a la función más grande vos le estás calculando la integral. Y a la función más chica también estás calculando la integral. Entonces, al restar las dos integrales, te queda lo que está en medio. Y al restarlo de esta forma, te queda positivo. La idea es que siempre te tiene que dar positivo en este caso, porque es un área. Hacemos la cuenta, así no nos complicamos la vida. Hacemos la cuenta de esta. Menos x cuadrado más x más 2 nos queda. Si hacemos todas las cuentas de acá. Y esto es un polinomio. Hacer la integral de un polinomio. Menos x al cubo entre 3 más x al cuadrado entre 2 más 2x. Te queda. Que es la primitiva. Integrado entre -1 y 2, que son los límites de integración que todavía no usaste para nada. Ahora, reemplazamos por 2 y por -1 para que nos quede el resultado total. ¿Cómo nos quedaría? Menos 2 al cubo entre 3 más 2 al cuadrado entre 2 más 2 por 2. Si hacemos estas cuentas,
El resultado nos quedaría menos 8 tercios más 2 más 4. Y del otro lado nos quedaría menos un tercio. Y esto da como resultado 9 medios, que es el área total. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? No quedaría un tercio negativo. Y sí, menos un tercio. No, sí, 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 tienes razón. Un tercio positivo. Porque llevar al cubo, yo le llevé al cuadrado, está bien. Queda positivo. Bien. Bueno, este es un ejercicio típico de cálculo de áreas. O sea, típico, típico. Ahora bien, esto es cuando te queda un solo área, ¿no? Pero, ¿qué pasa si te quedan más áreas? Por ejemplo, digamos que tenemos una función así y otra así, cerrándonos un área acá y punto de intersección A, B y C. Entonces, como podés ver, vamos a tener dos áreas, el área uno
y el área 2, porque son dos áreas distintas. Tienen diferentes techos, diferentes pisos, se cierran. O sea, vas a tener que calcular varias cosas. El área total va a ser igual a lo que es el área 1 más el área 2. ¿Y esto qué es? Que el área total va a ser igual a la integral definida desde A hasta B. Llamémoslas F y G. ¿Quién es el techo? El techo acá es F. Y le restamos el piso, G. Y a esto le tenemos que sumar la integral desde B hasta C. ¿Quién es el techo? La lineal, G. De G menos F. ¿Ven? No es complicado. Una vez que vos encontrás las intersecciones y encontrás quién es techo y quién es piso, después lo demás es fácil. Y ahora, digamos que se cierra de vuelta en D. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Tenés otro área acá, tendrías un área 3 y tendrías que sumarle la integral desde C hasta D de F menos G. Y así sucesivamente con todas las áreas que vos tengas. El razonamiento es el mismo. O sea, siempre que haya un cambio de techo y de piso, vas a tener un área distinta. Y también tenés que verlas que se vayan cerrando entre valores de X. Por ejemplo, este área de acá no la calcularías. ¿Por qué? Porque está abierta. Te va a dar infinito el área. No, no hay área para calcular. El área a calcular tiene que estar cerrada, sí o sí. Y ahora, esto no solo pasa con las funciones que se encuentran varias veces, sino que podemos añadir, o sea, el enunciado puede tener restricciones que te generen áreas nuevas o áreas que no tenías. Por ejemplo, en las funciones que vimos antes, ¿no? La gráfica era esta y esta, creándote en -1 y en 2 intersecciones. Ahora, ponele que yo te pongo una restricción más. Te digo que la restricción va de 0 a 3. ¿Cómo calculas el área? Bueno, el área va a ser de 0 a 3. Entonces, empieza en 0 el área. El -1 a nadie le importa, porque empieza en 0. Entonces, el área va a empezar a calcularse primeramente de 0 a 2. Donde sí, F sigue siendo el techo. O sea, ya el punto -1 a nadie le importa porque está fuera del área. Y en 3, yo voy a tener que calcular ese área, el área que queda encerrada entre la lineal y la parábola, creándome un nuevo área a calcular de 2 a 3, donde G es el techo y F es el piso. Entonces, cuando le añadimos restricciones, puede ser que los puntos de intersección ya no te sirvan, o sirva uno, o cualquier cosa. Lo que importa es que esto es lo que manda y te genera este tipo de integral. Ahora, vamos a cambiar un poquito los límites. Vamos a pensar que va de -2 hasta 13, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería el cálculo? Y vas a empezar en -2, creándote un área nueva. Vas a tener el área de -2 a -1 más el área de -1 a 2 más el área de 2 a 3.
Ahí está, calculas todo eso y ya te da el resultado. O incluso puede ser que demos una restricción de 0 a 1. O sea, entre 0 y 1, acá. Entre 0 y 1, creándote un solo área que no tiene ninguno de los dos puntos de intersección. De 0 a 1 de f menos g. O sea, ya no importarían los límites, porque el área a calcular es esta de acá adentro, de 0 a 1. ¿Se entiende? O sea, cuando tengas una restricción, no solo tenés que mirar dónde están los puntos de intersección, sino que mirar si los puntos de intersección están dentro del área. Porque capaz no, o capaz sí, o capaz uno. Entonces, depende de esto el tipo de restricción que vos tengas. También, por ejemplo, se te puede dar restricciones con los ejes. Por ejemplo, se te pone esta condición, las dos funciones y el eje y. Si vos calculás, la raíz cuadrada se ve más o menos así, como en el logaritmo natural. Esa es una tabla de valores, te queda enseguida. Y 2 es una constante, 2. Vemos que tienen un punto de intersección, así que lo calculamos. Y ahora, como ves, no te cierra área, así como así. O sea, porque de este lado está abierto, de este lado está abierto y así, está abierto por todos lados. Pero tenés una restricción más, el eje y. El eje y es de ecuación x igual 0. O sea, el valor x igual 0 o eje y tiene que ir dentro del área. Esto de acá. Entonces, sí cierra área entre las funciones. Te quedaría de 0 a 2, o sea, de 0 a 4, perdón. El 0 del eje y el 4 de la intersección. Y tendrías la función 2 menos raíz de x para calcular. Entonces, el eje puede servir como limitante. También, ponele que es el mismo tipo de ejercicio, pero cambiamos una de las condiciones. Decimos, las condiciones son f raíz de x, g 2 y x igual 8. ¿Cómo haríamos en este caso? Si te dice x igual 8, es una línea vertical en 8. Lo mismo que x igual 0 era una línea vertical en 0, que es el eje. Bueno, x igual 8 es una línea vertical en 8. Se le suele llamar conjunto de puntos. Es un conjunto de puntos donde x vale 8. No es una función. Por eso, cuando armemos la integral, te va a quedar de 4 a 8, donde 4 es el valor de la intersección y 8 es el conjunto de puntos. La función sería raíz de x, que es el techo, menos 2, que es el piso. X igual 8 jamás va a ir dentro de la integral, porque no es una función, es un conjunto de puntos.
por último, el eje X también puede ser una restricción. O sea, ya con esto ya cerramos finalmente. El eje X también puede ser una restricción. Y acá es donde nosotros no hace falta que usemos el módulo. ¿Por qué? Porque la misma función ya se va a arreglar cuando vas a hacer la resta. Por ejemplo, si yo te digo f de x igual x cuadrado menos 4 y el eje x, vos sabés que el eje x es igual 0. O sea, tenés dos funciones, la función f y la función igual 0. La intersección con el eje x son los ceros de la función. Entonces, si vos te fijas, te queda ahí con menos 2 y 2 y el área encerrada entre f y el eje. ¿Quién es el techo en este caso? Es el eje. ¿Y el eje cuánto vale? 0. Y la función x cuadrado menos 4. Al hacer esto, vos estás aplicando sin darte cuenta algo parecido al módulo. Estás convirtiéndolo en positivo para que te quede la cuenta positiva. Entonces, directamente se arregla sola la parte de cálculo de área. Porque vos siempre estuviste poniendo un 0 adelante. O sea, el eje siempre estuvo siendo el techo. Pero el tema es que cuando se te pide calcular y se te da la integral ya armada, el 0 está implícito. Por eso tenés que añadir el módulo. En este caso nosotros expresamos al 0 y como lo expresamos, ahora ya te cambia el signo. Si lo haces al revés, por ejemplo, con f de x igual a menos x al cuadrado más 4, el eje x, te pasa lo mismo. Te va a quedar una gráfica de esta forma, el área a calcular acá y la integral definida de menos 2 a 2 del techo menos el piso. Y listo, chicos. Hasta acá llegamos por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado pendiente? ¿O se entendió todo perfecto? Vale. Bueno, chicos, la clase del jueves vamos a estar viendo la práctica de esto. O sea, vamos a ver esto, pero en acción. Así que cualquier duda, pregunta, también pueden consultarlo ahí. Y nada, nos estamos viendo la clase que viene. Estudien mucho y nos vemos el jueves, chicos. Cualquier duda o consulta, igual tenemos los grupos como siempre para que puedan preguntar lo que quieran. Y nada, estamos en contacto. Saludos para todos, nos vemos.